seguimos hablando de armamento, y en este caso de los misiles V2 o V2 para los españoles, de los alemanes, por supuesto, pero fabricados con mano de obra esclava. Apareció un documento nuevo e inédito a la venta en la casa de subastas Chiswick, en el Reino Unido, y son documentos que contienen los informes finales sobre las pruebas realizadas en los misiles V2, los procedimientos probados y el daño causado por los vectores lanzados contra los centros de población alemanes. Bien, fueron los propios nazis. Estos misiles pertenecían a los alemanes. Los V2 o V2 para los españoles. Y estos documentos dicen que los nazis lanzaron misiles contra sus civiles para probar el efecto de las nuevas armas desarrolladas durante la guerra. Las evaluaciones fueron llevadas a cabo por la SS, cuando no, quienes posteriormente fueron a las ciudades afectadas para evaluar el daño. El misil V2 o V2 fue el precursor de los transportistas balísticos de largo alcance y una de las innovaciones tecnológicas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes los lanzaron en objetivos aliados, incluido Londres, iniciando 1944 con la matanza de 9.000 personas. Uno de los principales problemas de este misil fue su sistema de conducción. Los informes demuestran las dificultades encontradas en las pruebas iniciales y la pérdida continua del control del transportista. Aunque esta especie de cohete estuvo en funcionamiento desde septiembre de 1944, las pruebas continuaron hasta febrero de 1945. Los SS quemaron casi todos los documentos relacionados con el V2 u V2 al final de la guerra. Los científicos involucrados en los proyectos de Wunderwaffen tenían más de 1.500, como Werner von Braun, un pionero de la tecnología moderna de misiles. La operación Paperclip, el reclutamiento de científicos nazis por la Oficina de Servicios Estratégicos, permitió a Estados Unidos explotar los conocimientos tecnológicos adquiridos para contribuir a los proyectos de la NASA que culminaron en todas las cosas que sabemos que hicieron, en esos operativos semisecretos, en esos proyectos también llevados a cabo por el complejo militar industrial, porque, eran todos los científicos, ingenieros, todos los alemanes que estaban a cargo de este tipo de cosas. Simplemente siguieron trabajando en Estados Unidos. Y esta es la historia del V2 o V2 que se menciona porque realmente fue uno de los pioneros, digamos, y a partir de ahí se desarrolla toda la escalada en misiles, que por supuesto empezó a llegar desde Estados Unidos, pero porque esto se debido al Paperclip. La guerra terminó y todo lo alemán pasó a Estados Unidos. Así que, la duda era si ellos habían experimentado en su propio territorio. Y sí, lo hicieron. Además de haberlo usado en territorios enemigos, supuestamente enemigos, también lo usaron en el propio, porque ya sabemos que todo es lo mismo y todo les daba igual. También se sabe que, se construyeron, como se solía hacer todo en esa época para los alemanes, se construyeron en los campos de prisioneros. Así que fue mano de obra esclava quienes construyeron estos misiles. Así que, un paso más en esta parte tan horrenda. Todo es horrendo en el mapa, lamentablemente, pero esto se va haciendo largo porque realmente hay muchos puntos que tocar con respecto a esta Segunda Guerra y en particular con todo lo que tiene que ver con Alemania, que no es que uno se centre en Alemania porque ellos eran los malos, todos eran los malos. Lo que pasa es que ellos asumieron el papel
de malos en este circo. Y los aliados pasaron a ser los buenos, pero en realidad sabemos que eran todos lo mismo y simplemente tienen asignados roles. Así que eso no quita que, por supuesto, nos va a tocar hablar del terror bombing, que fue tremendo y fue hecho por los británicos. Bombardearon ciudades alemanas e hicieron una masacre. Y lo extraño del caso es que esto pasó a la historia, es decir, se conoce como un operativo realmente de terror. Cuando veamos los detalles es algo que no se puede creer, pero rara vez se lo menciona como un acto de lesa humanidad o como un gran genocidio. Entonces, ahí es donde uno tiene que plantearse ¿dónde están los buenos? Porque hasta ahora todo lo que vemos es realmente malo, con algunos que ya tienen el sello y que se los identifica rápidamente, y con otros que fueron camuflados y puestos a disposición de las masas como los buenos, cuando en realidad tampoco lo eran. Entonces, esto surge espontáneamente, ¿no? ¿Quiénes eran los buenos después de todo lo que vimos? Porque el que seguía por las películas o por lo que le cuentan en la escuela o lo que se dice normalmente, bueno, claramente había dos bandos, uno era bueno, el otro era malo, pero después de todo lo que vimos, todos eran malos. Podríamos quizás clasificarlos dentro de los malos, darles un puntaje y decir, bueno, este tiene un grado más alto de maldad. Quizás se pudiera hacer, pero de todas formas siguen siendo malos. Así que, bueno, vamos a seguir, todavía nos queda algunos, pero ya estamos por salir de esta etapa y dejarla atrás, por suerte, habiendo esclarecido muchos puntos. Muchos otros quedan porque sería algo de nunca acabar, y además muchas cosas no tienen ni siquiera una investigación, no hay material para hacerla y seguirán siendo misterios o simples especulaciones, pero de lo que no hay nada de que agarrarse, ni siquiera de una teoría. Entonces muchas cosas quedan ahí picando, pero bueno, como siempre digo, a cada cual, si algo le pica, le interesa, es cuestión de, con paciencia, buscar hasta que algo aparezca, y si todavía no hay nada, en algún momento quizás lo haya. Y claro, las empresas los armaron, le facilitaron la construcción de armamento, tenían la mano de obra esclava dentro de los campos y todo era barato. ¿Cómo no iban a estar fabricando esas cosas, más allá además de las cosas que hacían en las sociedades secretas? Y bueno, y ahí vemos como además los mentores de todo esto pasan, mediante el proyecto Paperclip, pasan a Estados Unidos y son los padres de la NASA.